a casa. Ok, me lo abroché. Bueno, gracias a todos. No, gracias. Yo diría que voy a presentar al candidato con menos grieta de la República Argentina, porque Daniel Scioli, de verdad, gracias por haber venido, Daniel. Gracias a vos, felicitaciones. Muchas gracias. Creo que sos, de verdad, tanto de un lado como del otro, ¿no? Oficialismo, oposición, sos creo que el único personaje de la política que desde el comienzo bajó con la grieta. Y es la esencia de mi personalidad. Será que a lo largo de mi vida y las distintas circunstancias fui desarrollando un carácter, una forma de ser que algunos lo pueden interpretar como una debilidad, pero yo creo que es firmeza y es fortaleza no responder intempestivamente o no sumarme a escaladas de conflicto, especialmente cuando uno tiene una responsabilidad institucional. Y lo que veo que la gente lo que no necesita más grieta, lo que necesita más paz y trabajo. Que no Porque es lo que recién estamos hablaba teniendo, ¿no? ¿Cómo? No lo estamos teniendo. No, para nada. ¿Qué decís, lo de Durán Barba que contaba recién Guido? No, hablaba de lo... Muchos hablan del riesgo país, Sí. técnicamente, y más una persona que yo respeto mucho como Ibael Bermúdez, que tiene una claridad y aparte se viene anticipando, porque cuando las cosas pasan y uno la comenta, bueno, el tema es ir viéndola en forma anticipada, que es lo que el gobierno no fue previendo, que con sus propios errores iba a llevar el país a esta situación. Y yo decía, el mayor riesgo país que hay hoy en la vida cotidiana de una familia es el miedo a perder el trabajo, es el temor a que el salario no alcanza, el temor de un riesgo país a pasar hambre, a una pyme tener que cerrar, a una fábrica el riesgo país se le ve reflejado cuando le llegan estas tarifas de luz, cuando hay una inflación que la ha generado el propio gobierno. Basta con este tema, este cuento, que era esto o Venezuela, o que la responsabilidad de esto es por la expectativa política que cambie este gobierno. Es el propio gobierno con sus decisiones que ha generado esta escalada inflacionaria. ¿Vos te acordás el debate? Le pido al control, es improvisado esto. Si tenemos una partecita del debate, recuerdo haber estado sentada en la universidad, en la Facultad de Derecho, mirando ese debate, creo que fue un partido River Boca. Vamos a recordar parte de lo que decía ese día el candidato a presidente. Por una diferencia mínima perdiste. ¿Qué decía Daniel Scioli a Mauricio Macri? Le sacamos los subsidios y que aumenten la tarifa y la lógica del mercado y retrocedemos como quiere Macri, o yo les garantizo los subsidios. Por eso es esta opción, o nos domina de vuelta el Fondo Monetario Internacional y sus recetas de ajustes, o es el orgullo argentino y la autoestima argentina. Cuando volvés a mirar esto, ¿qué te pasa? Bueno, puse todo mi esfuerzo para advertir a la gente lo que se podía venir, bajo la palabra cambio, este ajuste descomunal. Pero ahora mi responsabilidad es, entendiendo que la gente también fue en búsqueda de un cambio, porque estaba cansada de muchas cosas, y más cuando le prometían la revolución de la alegría, unir a los argentinos, hoy estamos más divididos que nunca, pobreza cero, hoy ha aumentado la pobreza. Siento ahora la responsabilidad de no solamente sacar a Argentina de esta crisis, sino terminar con esta grieta, que está dada por estos niveles de violencia política, por estas desigualdades sociales, por estas broncas que generan los tarifazos, los aumentos que se vienen en combustible y distintas cosas se vienen anunciando, y la tasa de interés y la profunda preocupación que hay. Yo tengo mis mejores oficinas, Vivi, hoy, que son los barrios, que es la calle, que es la realidad, una realidad que el gobierno yo le aconsejaría que la interprete, que la conozca de cerca, que no busque más excusas y que trate de atenuar en lo posible en lo que le queda al mandato. Porque ellos hablan de alivio, pero el verdadero alivio va a venir para los argentinos. Cuando termine este gobierno y empiece otro, que vaya por otro camino, que en lugar de encarar una agenda de ajuste como nos impone el fondo, encare una agenda de desarrollo productivo, de recuperación del salario, de reducción de los impuestos, una agenda que desdolarice las tarifas. Hoy la peor reforma laboral, la más dura que se ha llevado adelante en nuestro país, los salarios bajaron a menos la mitad en dólares y se han perdido miles de puestos de trabajo. Esa es una reforma laboral durísima y encima están planificando avanzar con más derechos todavía sobre los trabajadores. Ahora, estabas hablando de la grieta. Me pasó algo curioso que comentaba hoy a la mañana en la radio, en Millennium, a las 10:30 de la mañana, por si me quieren escuchar.
Me pasó algo increíble ayer. Estaba yendo a sacar algo de plata porque no tenía un sope y tenía que pagar el tarifazo. Me bajo del taxi, que venía escuchando como hablaba con Bombillar, nuestro productor, y me dice, Viviana, disculpe, ¿le puedo decir algo? Sí, sí, por supuesto. Me dice, yo le digo por lo que pasa arriba del taxi. Quiero que entiendan las dos cosas que le voy a contar, cómo me choquearon. El taxista me dice, le quiero decir que arrasa Macri, arrasa Macri. Yo me quedo, lo escucho, no era la respuesta que esperaba para el taxi, pero entro al banco, viene el gerente, viene una de las empleadas de la otra sucursal, en fin, me pongo a charlar en el banco que no había nadie, y me dice, gana Cristina. Y yo digo, el taxista me dice que gana, que arrasa Macri, y en el banco dice, los empresarios vienen acá y dicen que se vaya Macri, no lo queremos más. Queremos que gane Cristina o que venga otro. Digo, la grieta está instaladísima. ¿Vas a ir contra Cristina Fernández de Kirchner en una interna? ¿Y por qué? ¿Por Unidad Ciudadana? ¿Por el PJ? ¿Cómo es eso? A ver, pongamos cada cosa en su lugar. Sí. La competencia dentro de un espacio político Es democrático. es bueno, es sí. democrático. Que la gente ordene las candidaturas. Eso es dentro del peronismo y un frente electoral que va camino a constituirse. Después, mi adversario será Macri y mi enemigo son las políticas de ajuste. Es esto que le pasa a la gente todos los días, cuando aumenta las tarifas, el transporte, la luz, el gas, cuando el salario no le rinde. Ese es mi enemigo. Ahora, la competencia es sana y más en este contexto, y más cuando yo estoy absolutamente convencido del buen trabajo que puedo llevar adelante en el país, que no es solo una cuestión de agenda económica, que tiene que ver con pacificar la Argentina, con dar seguridad jurídica, con dar tranquilidad a lo que han invertido, como se ha hablado acá, pero, en vaca muerta, que en el país no puede ser siempre volver a empezar. Pero perdón, porque yo necesito, a todos les saqué muchos títulos. Sí. ¿Vas contra Cristina en una interna? No es contra, voy a competir contra ella si ella finalmente se presenta, pues estamos suponiendo y todo indica las definiciones del libro, lo que se sabe y que la dinámica de las cosas va llevando a que ella sea Ahora, candidata. si hubieras hablado así en su momento, eras presidente hoy, si te enfrentabas a la cámpora, al kirchnerismo más duro, la gente sentía que vos en ese momento, ¿no? Si la enfrentabas un poco más, con respeto, porque era el mismo grupo de gente, hubieras ganado, la diferencia fue mínima. Posiblemente había dudas si yo iba a poder tener la autonomía o la independencia para poder llevar adelante con total independencia mi gobierno. Bueno, ahora no hay dudas que evidentemente con esta decisión que tomo, que tengo la autonomía, la independencia y la seguridad y la confianza de poder llevar adelante una agenda para volver a levantar el país de abajo para arriba, volver a reindustrializarlo, plantarme frente al Fondo Monetario y decirle, necesitamos no solamente una reprogramación de los pagos, sino un cambio de esta receta de ajuste, ahora, como hizo Portugal, por una de crecimiento. El Fondo Monetario no debe poder creer la psicosis de la Argentina, ¿no? Ya se juntan con Duhovne, se pueden juntar con vos, con Labaña, con Kicillof, todo el mundo le va quemando la cabeza. Pero lo que te pregunto es, en su libro, sinceramente, que hoy lo estaba leyendo, Cristina dijo, entre otras cosas, que si ella hubiera ido en la lista como diputada, vos ganabas, eras el presidente de los argentinos. Esa charla entre vos y ella existió y vos le pediste a Cristina, según leí en su libro, venite conmigo, ponete en la lista como diputada y ganamos. Sí, y ella tuvo miedo a las críticas, a que pensaran que era por los desafueros y demás. Sí, lo conversamos en su momento y en los términos que ella lo refleja en el libro. Daniel. Bueno, las charlas que tenía en cuanto se definió mi candidatura presidencial eran cuestiones de agenda, de tema de campaña, de integración de las listas, y en esa oportunidad sí le planteé que me parecía bueno que ella integre las listas. Ella dijo que la gente le podía dar esa interpretación y finalmente no quiso integrar la lista de diputados. Después, ¿qué hubiese pasado? No sé, a mí no me gusta renegar con lo que pasó, ando por la vida sin broncas, sin odio, sin rencores, sin reproches. Las cosas se dieron así, pero a esta altura, gente decidió y ahora hay que sacar el país adelante. A esta altura pensás, y cerramos con esa pregunta, que si Cristina, digo, para fantasear con el diario de hoy, si Cristina era diputada en ese momento, con lo que representabas vos para la gente y Cristina en ese momento de crispación, ¿ella te hubiera sumado votos o te hubiera restado votos si iba como diputada? No, yo creo que el hecho que gran parte de la lista, inclusive mi vicepresidente,
mi candidato a vicepresidente estaba tan identificado y con tanta pertenencia, historia dentro del espacio, no había ninguna duda que ella era la lista que la apoyaba. Después si estaba en la lista o no. A mí me parece interesante también que los que fueron presidentes, bueno, hay países que han implementado la figura de senadores vitalicios, es decir, tengan un lugar institucional de donde dar sus opiniones, de donde tener la funcionalidad de una estructura de trabajo para poder llevar adelante su agenda. Tenía que ver más que nada con este concepto. No era otra cuestión especulativa, electoral, pues en definitiva se sabía muy bien que estaba el consenso de los gobernadores, el apoyo de ella, pero bueno, la palabra cambio y prometiéndole a la gente todo lo que finalmente no se cumplió y pero que hoy vos estamos creés que eso pagando estaba, las consecuencias. a ver, vos lo conocías a Macri de antes. Sí, claro, Digo, más ¿vos de creés que 30 años realmente, lo conozco. por eso, vos sentís que él mintió o sentís que se le fue de las manos? Esto que decíamos, boludearon 2 años, no nos quisieron contar cómo se dejó el país. Digo, hablando bien de barrio, Sí, digo, claro. ¿realmente vos creés que Macri mintió en la campaña? ¿No es poco Mirá, serio? él hizo una campaña detectando que la gente quería un cambio de estilo, de modales, y lo que no quería era un cambio de políticas. No quería resignar los derechos que había incorporado. Entonces él le prometía, lo que tenés no lo vas a perder, como está vas a estar mejor, se va a mantener fútbol para todos, no vamos a devaluar, devaluamos más del 400%. La luz, el gas, ¿de dónde lo sacaste, Daniel? ¿En qué te has convertido? Bueno, pero más que evaluar la campaña que hizo, el gobierno que hizo y el país que nos va a dejar. Ese es el problema. Porque volver a reconstruir el aparato productivo, volver a esa cultura del trabajo, el hiperendeudamiento que tiene la Argentina, cómo ha aumentado la pobreza, el desafío, el objetivo, los 13 millones de pobres y los 2 millones desocupados y los miles de comercios, porque cuando llegan estas medidas que ellos demonizaban, precios cuidados, ahora 12, el plan Procrear, Ayer, lo contame llamaban que- despectivamente el populismo. Contame qué te pasa cuando ves, por ejemplo, ayer a la gobernadora María Eugenia Vidal anunciando tantas opciones para tratar de calmar a los bonaerenses con los gastos mínimos, con cuotas, con cosas, con precios cuidados. Y están tratando ahora de atenuar los efectos y las consecuencias de esta política económica. El tema que se llega tarde para la gente que ya perdió el empleo, se llega tarde para el comerciante que bajó la persiana. Ojalá Pero eso es puedan por soberbios, suavizar. es por soberbios, es por ignorancia, porque según el presidente de la Nación, él está haciendo todo lo que hizo Chile, Paraguay, no sé, toda la gente que pudo, que salieron adelante. A los únicos que no nos sale es a nosotros en la región. También es curioso que a la Argentina no le termine de salir una y que el dólar, la inflación, el riesgo país sean siempre moneda corriente. Encaró mal los problemas pendientes que había del país. Había un problema de inflación, ellos lo multiplicaron. Había un tema pendiente que había terminado de pagarle a los acreedores. Bueno, ellos salieron corriendo a pagarle a ellos en lugar de haber engrosado las reservas, que había otros mecanismos, incentivar la repatriación de capitales. Había un tema con las tarifas, Viviana. Sí, yo mismo lo dije en su momento, en el año 2003, cuando nadie se animaba a hablar del tema. Ahora, entre dejar las tarifas congeladas o regaladas, como le gusta decir él, o aumentarlas el 3000%. Había un camino intermedio. Obviamente, entonces esto está golpeando muy fuerte en las familias, en las pequeñas y medianas empresas industriales y comerciales. Había una etapa fascinante de la segunda capítulo de la reindustrialización del país. Se ha deteriorado la industria a niveles récord. Tenemos más del 50% de nuestras fábricas paralizadas. ¿Comprendés? Cuando el mundo se ha vuelto más proteccionista. Entonces vos tenés que elegir prioridades cuando gobernás. Y esa era la prioridad. Cuidar el trabajo, un eje central, que es la mayor preocupación de la gente hoy. El que lo tiene miedo de perderlo. Y el que antes no llegaba a fin de mes, ahora no llega a la primer quincena, porque el gobierno elige a través de sus políticas al salario, a las jubilaciones, como una variable de ajuste. Y deja el sistema financiero librado de esta especulación salvaje. No puede funcionar una economía real con más del 70% de tasa de Gobernar interés. la provincia de Buenos Aires es gobernar la provincia más difícil de la Argentina. Yo recuerdo que vos, como un caballero, te plantaste el día que María Eugenia Vidal dijo me dejó la provincia quebrada y bla, bla, bla. ¿Vos tenías la misma ayuda que tiene ella con Macri ahora en la provincia? Se hablan de cifras importantes, digo, Sí. de la ayuda que se le da. ¿Vos tenías la misma ayuda?
había muchas tensiones, vos sabés, Sí, claro. y Ayudar la no te confesión de ayudaban, parte, digamos. relevo de prueba, cuando uno que fue viceministro de Economía dijo la verdad que se le hacía muy difícil. Pero bueno, ¿Quién yo no era? soy No me acuerdo. quejoso. Agis lo dijo en un momento, un encuentro Se le hacían difícil. con los intendentes. Bueno, había tensiones, pero, a ver, yo... ¿Pero eso porque era? ¿Porque te veían como un futuro candidato? ¿Cuál era el problema? Digo, en la provincia de Buenos Aires eras el candidato de ellos. Había desencuentros, había desconfianzas a veces, podía haber dudas, pero bueno, yo mantenía Mirá que mi desconfiar de vos en responsabilidad todos esos años. institucional y generaban, a veces uno llenaba la cabeza, a otro, pero bueno, yo siempre honrando la responsabilidad institucional y de hecho el pueblo de la provincia de Buenos Aires fui el gobernador reelecto con los más votos de la historia. ¿Y el cómo ves la 56%. provincia ahora con María Eugenia Vidal? La provincia sufre particularmente las consecuencias de las políticas nacionales, porque si la provincia aumenta la pobreza como la aumentó en el Gran Buenos Aires, tiene que ver con las consecuencias de esta política de ajuste. Si la provincia se cierran, por ejemplo en Canuelas el otro día, cuando estuve me decía el intendente, 300 comercios han cerrado. De los 1000 comercios cerraron 300. Te puedo hablar de emprendimientos emblemáticos, Metalúrgica Tandil, 50 años una trayectoria, subcosmético, procedimiento de crisis, textil en Luján, fábrica del calzado en Chivilcoy, porque se ha desprotegido nuestra industria. Y esto lo sufre la industria del calzado, la industria Ahora, textil, metalmecánica. La gente dice, si vuelve Cristina, vuelve el Ministerio de la Venganza, viene la revancha. ¿Cómo hacemos para no vivir con tanto miedo, ¿no? Porque digo, desde el gobierno es, si viene Cristina, es Venezuela. Cristina dice, Macri es el caos. En su libro dice, que yo lo leí recién, que ella no le entregó la banda porque era como una rendición. Y yo hoy leí un poco el libro en casa y palabras más, palabras menos decía, yo no quería que vieran a la yegua, ¿no? Hablando de ella como sometiéndose de alguna manera. Entonces pienso, vivimos en democracia. La banda, digo, yo tampoco calculo que a Obama le gustó pasarle la banda a Trump, digamos, le hubiera gustado mucho más a Hillary. Bueno, somos distintos, Pero ¿no? digo, En casi esas 4 cosas, años atrás, sí. ¿eso se habrá tomado por parte de Cristina y del entorno como una autocrítica importante, como No sé. hasta Yo te puedo decir lo que hice yo. Sí. Reconocí la derrota, que muchos me lo criticaron, a Yo te poco quiero tiempo de decir terminar algo, la mira, elección, no te lo dije nunca porque bregué por la públicamente. paz social. Porque Ese gesto, Daniel, que tuviste vos el día de las elecciones, cuando podrían haber especulado, porque la diferencia era mínima, Obvio. y salir a decir que habías perdido, fue un gesto que creo que nadie te reconoció. O tal vez sí, pero no públicamente. Realmente, ¿por qué tomaste la decisión en ese momento de decir, ¿sabés quién salgo a me lo felicitar a reconoció? Macri? Te va a ¿Quién? llamar la atención. Carrió. ¿Lilita Carrió? Cuando yo estaba en la asunción de Macri en el recinto, que también fui ahí, se levantó de su banca, me acuerdo, y vino así derecho a mí. Y dijiste, ay, Dios mío. No, dije, viste, nos conocemos hace muchos Sí, años, sí, sí. porque cuando yo empecé mi carrera política, en primer ciclo de diputado, íbamos compartiendo otras comisiones también, y me dice, te tengo que decir algo. ¿Qué, Lita? El país te tiene que agradecer gracias a tu actitud, hay paz social, y la verdad que vas a ver que la Comparto historia te lo va a absolutamente. reconocer. Ese día vos podrías Pero haber bueno, especulado un montón con y la siempre mínima actúo diferencia. así, no porque ahora puede haber una campaña electoral. Lo mío es eso, la concordia, el diálogo, el respeto institucional, que lo hice en ese momento, como fui a la asunción de Macri, como le hice el traspaso de mando a María Eugenia Vidal y como concurrí a la audiencia, a las primeras audiencias que tuvo Macri con los opositores. Fue al primero que llamó fue a mí, pero siempre desde mi pertenencia y mis ideas. Yo soy leal a ello en una convicción que tengo que Argentina sale adelante por el otro camino, no por este único camino al cual nos quiere resignar el gobierno. ¿La última vez que hablaste con el presidente de la Nación o que lo viste? ¿Cuándo Hace fue? tiempo. ¿Y de qué hablaron Ahora yo en ese divido momento? las cuestiones personales No, claro. con cuestiones institucionales. Vos sí, pero no todos. Sí, No sí, todos. me enseñó el padre de la democracia, Raúl Alfonsín. Discutí ideas, no personas. A mí jamás me vas a ver faltarle respeto a un adversario político, de un espacio o del otro, porque creo que esto forma parte de las nuevas demandas de la sociedad. La gente está angustiada. Cuando vos ves más del 20% que quiere ir a votar
en blanco o está indecisa, tiene que ver con eso. Entonces tenemos que interpretar en cada etapa democrática la demanda por dónde viene. Y vos estás dando un gran servicio desde este programa, en esta querida casa. Yo quiero tanto Canal 9, que marcó mi vida porque mi padre en vida, junto a Alejandro Romay, fueron socios y lucharon por este canal. Estás dando un mensaje muy importante, que la gente en este horario, antes de irse a dormir, bueno, hay muchos argentinos y argentinos que estamos bregando para que se vaya desandando esta grieta, se bajen los niveles de conflictividad social, los niveles de violencia política, ¿comprendés? Porque es un valor fundamental para después empezar a recuperar un país en forma integral. Decime qué harías, las primeras medidas como presidente. En primer lugar, lo que hace a la recuperación del salario, los puntos que ha perdido con respecto a la inflación. Vos no puedes reactivar el consumo si la gente no tiene plata y un salario que le rinda. Desdolarizar las tarifas, un replanteo integral del tema de las tarifas de servicio público. Las empresas han ganado como locos y los usuarios han perdido. Lo mismo el sistema financiero. Vos tenés que tener una banca pública integrada, créditos para el consumo, para la inversión productiva, la simplificación y reducción de impuestos. Este sistema impositivo es imposible. Es de una presión exorbitante, con un gobierno que ha dicho que iba a bajar los impuestos, iba a eliminar el impuesto a la ganancia. Y hoy cada más argentino paga el impuesto a la ganancia. Daniel, me queda un minuto, Bombillar, sí, antes de ir al corte, y vamos al corte después. Por eso me guardo esta pregunta para el final. Bueno. ¿Extrañas, Daniel Scioli, más el poder o a Karina? No, a ver, Karina fue una etapa de mi vida. Sabes que... No, Karina fue una etapa de mi vida, una gran compañera de ruta y hoy guardamos un respeto y un afecto en los términos de una linda amistad. Y el poder, como yo nunca me la creí, no lo extraño. Y hoy mi realidad pasa familiar por otro lado. Háblame para cerrar de tus dos hijas. Son realmente maravillosas, ¿no? Salvando la diferencia de edad que tienen. Y voy a hablar también particularmente bien de su madre, de la madre de Francesca, Gisela, que es una gran mujer, de un gran corazón. Y como todo hombre cometemos aciertos y cometemos errores. Y yo soy de pedir disculpas y remediar también esas cuestiones. Y es una gran mujer y es una gran madre. Y yo la quiero mucho y bueno. Estuvo, y la no madre puedo de creer Lorena. todo lo que dijiste. Y la madre de Lorena, bueno, bien. Porque. Y la madre de Lorena es una gran mujer, Marga. Yo la quiero mucho. Y la verdad que busco tener integrada a la familia lo mejor posible. Y también, como dije, en la vida, como lo digo en la política, en el deporte, se gana y se aprende. También en lo particular, sé hacer autocrítica, sé pedir perdón, sé disculparme, sé ponerme en el lugar del otro y pelear y remangar, porque vos en definitiva, las cosas que te pasan, es lo que le pasa a la gente que después tenés que representar. Y a mí me pasan las cosas que le pasa a la gente. Ir a un corte urgente. Gracias, Vivi. Muchas gracias. Un placer. Corte, ya venimos.